Bienvenidos a Inversiones y Negocios. Estamos hoy con Juan Iriarte, analista económico especializado en la Universidad de George Washington. ¿Cómo estás, Juan? Muchas gracias por visitarnos. Gracias. Bueno, te quería preguntar, Sí. ¿cómo ves vos hoy en el día la economía del país? Bueno, gracias Sofía, antes que nada, por la presentación. Bueno, la pregunta es bastante clara. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando en la economía. Recordemos, Sofi, que nosotros durante 25 años estuvimos con un gobierno amoral políticamente y amoral económicamente. ¿Qué significaba esto? Que no solo estaban perjudicando la moral del país, que de hecho fue perjudicada, sino que la economía. Recordemos que cuando asumió Néstor Kirchner y Cristina Kirchner en 2001, 100 pesos eran 100 dólares. Hoy 100 dólares son 100.000 pesos y 100 pesos, ¿qué te compras con 100 pesos? Nada. Nada. Ni un caramelo. Ellos lo que hicieron fue destrozar la moneda argentina emitiendo dinero. ¿Para qué emitían? Bueno, todos sabemos que era para robar. De hecho, Cristina Kirchner está condenada doblemente y va a seguir siendo condenada por todo lo que se robaron. Endeudaron al país. Cuando ellos asumen, la deuda externa argentina era de 120.000 millones de dólares. La dejaron en 980.000 millones de dólares. ¿Sí? Si vos sacás lo que tomó Macri, que fue un Fondo Monetario Internacional de 40.000 millones de dólares, ellos endeudaron en 800.000 millones de dólares. Es decir, exactamente 20 fondos monetarios internacionales. Es decir, hicieron un desastre. Hipotecaron la vida no solo de nuestros hijos, sino de nuestros nietos. Un argentino, el día antes que asuma Néstor y Cristina, cada argentino debía 600 dólares. Hoy debe 3.500 dólares cada argentino. Es decir, 6.500 dólares. Multiplicaron por 20 ese valor. Bueno, ¿esto qué generó? Obviamente, una economía totalmente distorsionada ha generado en los políticos que argentinos vayan a vivir al extranjero, la fuga de las mentes. Mucha gente se fue. Exactamente. Y hoy, este gobierno, Milei, en 16 meses, está logrando empezar a acomodar el barco. Recordemos que Cristina Kirchner dejó el 20 de diciembre, la asunción de Javier Milei, el 12 de diciembre, dejó una hiperinflación corriendo al 3.500% anual. Una inflación acumulada del 1.000% de sus últimos 4 años. Se cargaron en el COVID, nos pusieron la pandemia, es decir, si bien había un virus a nivel internacional, Suecia cerró 5 días, China, no se tomó la misma medida en exactamente, los demás países. China, que fue los que soltaron el virus, ellos lo soltaron de gusto por iniciar la Tercera Guerra Mundial, estuvieron cerrados 3 meses. Estados Unidos cerró un mes, a nosotros nos tuvieron encerrado 24 meses, 2 años. Locura. ¿Por qué? Lo dijo muy bien el ex ministro de Economía, Guzmán, porque nos medía bien. Alberto daba alto y Cristina daba alto en las encuestas. Entonces destrozaron, se encargaron con la vida de más de 60.000 personas solo en Argentina. El kirchnerismo fue dueño del holocausto más grande y sanguinario que se generó en la República Argentina en su historia. Cristina Kirchner se cargó casi 60.000 muertos en 2 años. No solo eso, mataron económicamente a casi 48 millones de argentinos. Bueno, dejaron una hiperinflación corriendo al 3.500% anual. Milei logró desactivar esa bomba en 16 meses. Pasamos de una inflación y una hiperinflación al 3.500% al 2,8%. Un logro gigantesco. Hoy vos tenés previsibilidad en lo económico, tenés previsibilidad en lo moral. Milei está empezando a poner a los delincuentes en prisión. Recordemos que el kirchnerismo en la pandemia nos soltó a los delincuentes y le dio celulares hasta el día de hoy. Bueno, Milei va de a poco tratando de resolver eso. De hecho, los resultados se ven. La última elección que se realizó en la ciudad de Buenos Aires, que si vos querés fue un adelanto de lo que sería las PASO, Milei de no existir pasó a sacar el 30%, salió primero, y eso es una tendencia a nivel nacional que se va a reflejar en las elecciones del 22 de octubre, seguramente, donde la gente va a votar, siempre el argentino vota con el bolsillo, va a votar una estabilidad financiera, una inflación a la baja y un dólar estable. Y todo eso va a hacer que seguramente el gobierno de Javier Milei logre obtener muy buenos resultados y pueda lograr tener una mayoría en el Senado, en la Cámara Alta, en la Cámara Baja, y eso le va a permitir a la Argentina
poder de alguna forma empezar a salir de este caos que dejó Cristina Kirchner. Bueno, estamos de alguna forma pasando a una mejora. ¿Qué es lo que te va a permitir? Que este gobierno le va a permitir que toda la gente de clase media y la clase humilde logre mejorar sus recursos. De hecho, recordemos que Javier Milei en menos de 16 meses, recordemos que Cristina Kirchner dejó la línea de la pobreza, 7 de cada 10 niños pobres. Sí. ¿Sí? Bueno, Milei lo bajó ¿a cuánto? A 3,5. Hoy 3,5 niños de 10, ¿sí?, son pobres. Es decir, y el discurso de ellos es al revés. Y el discurso de ellos al revés. Bueno, recordemos que Cristina Kirchner, como buena manipuladora, manipula desde las emociones, bajando. También escuché que el dólar iba a subir un montón. Bueno, exacto. Acordate que Cristina Kirchner, el día que se sacó el cepo, dijo: Milei, te mandaste una devaluación del 30% y la inflación va a ser del 30%. No se devaluó y la inflación fue del 2,8%, más baja que el mes anterior. Entonces ahí te habla de lo que, cómo miente la líder política. Obviamente que sus seguidores que no piensan la siguen emocionalmente. Lo mismo pasa en el fútbol. El fanatismo. El fanatismo, pero vos lo podés entender en el deporte, claro, pero no cuando vos te estás jugando tu vida. Exactamente. Bueno, gracias a Dios las cosas se están haciendo bien y Milei logró sacar 10 millones de argentinos de la pobreza en 16 meses. Imagínate el daño que hace la inflación. ¿Pero por qué esto? Es muy simple. Acuérdate que Cristina Kirchner devaluaba en un día la moneda un 30%. Y el sindicato, los sindicatos que trabajan para Cristina, ¿qué hacían? Te decían: bueno, te vamos a devolver el 30% en paritarias en un año. Vos recién a 12 meses ibas a recuperar ese 30% que Cristina te había devaluado el dólar en un día. Es decir, pues vas a tardar en recuperar tu poder adquisitivo 12 meses. Entonces, eso generaba la pobreza. Cuando Milei llega y pone la inflación al 2%, lo que hace es devolverle poder adquisitivo a ese asalariado, porque ya, digamos, al no haber esa inflación del 30% por día, esa persona empieza a recuperar poder adquisitivo. Es de ahí que vos tuviste, después de 25 años, 1.800.000 argentinos yendo a Brasil a consumir. ¿Por qué se dio eso? Porque la gente de clase baja aspirante, clase media aspirante, se dio cuenta que su poder adquisitivo ya no se esfumaba con la inflación diaria. Claro. Entonces, ese mayor poder adquisitivo lo pudo volcar en viajar a Brasil. ¿Tá? Entonces, eso es lo que vamos a ver en los próximos años. ¿Pero por qué? Porque la gente va a empezar a votar con conciencia y con el bolsillo, y ahí es donde yo te digo que seguramente Milei logra cámara alta y cámara baja. Básicamente lo que yo veo es que la economía se está acomodando, hay que dar el tiempo al gobierno. Recordemos, fueron 25 años donde nos generaron la deuda externa más grande del mundo. Recordemos, la deuda externa de Estados Unidos es de 13 trillones, la nuestra es de 1 trillón. Pero Estados Unidos es la economía más grande del mundo. Recordemos que la economía de Estados Unidos son 50 PBI de Argentina, pero en relación deuda-producto, nosotros tenemos la relación más alta del mundo y en la historia de la economía, ¿no? Así que bueno, básicamente, como te digo, hay que darle tiempo, ya se ha hecho muchas cosas, pero en los próximos años se van a hacer muchas más. Se va a mejorar muchísimo más. Bueno, muchísimas gracias por la información, Juan. Gracias, Sofi. Te despedimos y bueno, nos vemos en el próximo programa y muchas gracias a todos. Te queremos comentar que aquí en Tucumán Gold podés adquirir lo que quieras en oro sin pagarlo con pollo. Solo te vamos a vender por gramo, sin adicionales ni mano de obra, al mejor precio de Tucumán. Bienvenidos a Inversiones y Negocios. Hoy tengo el gusto de tenerlo acá a una persona que admiro no solo en lo personal, sino en lo profesional, Eduardo Robinson. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Juan, y gracias por la invitación y por supuesto por tus palabras. Un gusto. Siempre un gusto tenerte, Eduardo. Bueno, Eduardo, contanos un poco cómo estás viendo la economía en esto de esta nueva economía que estamos sin cepo y cómo ves que va a pasar y se va a transitar, te diría ya mirando las elecciones del 22 de octubre, ¿no? Bueno, Juan, mirá, precisamente un panorama económico donde
digamos, siempre el gobierno y siempre cierta proximidad a las elecciones, porque parece que están cada vez, digamos, más cerca, no es como que se aceleran los tiempos, sí. ¿no? Uno, digamos, desde mi punto de vista estamos viendo una economía que, si bien ha logrado, yo te diría, controlar la inflación, es una inflación que está controlada, todavía muy alta, todavía ahí en valores del 2, 3, hasta 4% mensual, oscilando, sí, con una tendencia a la baja. Yo creo que el gobierno va a lograr llegar a las elecciones de octubre mostrando una inflación bastante baja, pero claro, la contracara de eso es, por ahora, un proceso muy duro de remonetización de la economía, es decir, a la economía como que le falta combustible, porque todavía la actividad está bastante amesetada, excepto algunos sectores como puede ser minería, como puede ser algo del campo, por supuesto, algo de lo que tiene que ver con movimiento de actividad inmobiliaria, algo de la industria, pero son más bien nichos que vos tenés que buscar, pero todavía no ves que la reactivación económica sea demasiado generalizada. Por otro lado, precisamente también el consumo masivo, que viene bastante atrasado también, viene bastante amesetado, precisamente porque al gobierno le está costando generar fuentes de empleo, sobre todo en el sector privado. Y por supuesto, con el Fondo Monetario Internacional por detrás, con un acuerdo que se logró, esperado por cierto, que ha logrado robustecer las reservas del Banco Central, pero que todavía despierta dudas argentinas. ¿Por qué? Porque la principal cuestión que se está mirando ahora es el acceso a los mercados de crédito voluntarios de deuda. Es decir, Argentina tiene que volver a los mercados de crédito para poder refinanciar su deuda, para poder precisamente enfrentar los compromisos sin tener que recurrir a préstamos, a dólares financieros. Los dólares comerciales alcanzan para estabilizar el tipo de cambio, pero claro, hay fuertes vencimientos de Argentina y hay que precisamente tener acceso a los mercados, pero todavía el riesgo país está 650, 700 puntos, está oscilando en esos valores que por ahora es prohibitivo para Argentina ese reingreso a los mercados, ¿no? ¿Pensás, Eduardo, que era necesario para salir del cepo, digamos, hacer un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario? ¿Era imprescindible o se puede hacer el cepo sin un acuerdo? Era bastante, digamos, la política que se venía llevando hasta marzo, si querés, una política de crawling peg al 1% mensual, o sea, tipo tablita de los años 80, años 70, 80, bueno, eso claramente no podía continuar así como venía. Entonces, era importante el plafón que daba el Fondo Monetario Internacional en cuanto a reservas, precisamente para poder liberar parcialmente el cepo, al menos para personas físicas, tener un poco más de una economía un poco más normal desde ese punto de vista. Por lo tanto, para Argentina, en esos momentos, digamos en abril, era importante, digamos, el acuerdo. No había forma de hacerlo de otra manera. De hecho, inclusive, pensás que, digamos, esa presión, digamos, donde vuelve a levantar la inflación, se vuelve a escapar un poco el dólar, tenía que ver con que el modelo del crawling peg, de la tablita de Martín y Dios, estaba ya al límite. Exactamente, estaba al límite, estaba ya exigido. Y además, bueno, el mercado estaba mirando que el acuerdo se dilataba, entonces ahí había todo tipo de expectativas, qué podía pasar. Bueno, finalmente terminamos yendo a un esquema de bandas cambiarias, donde el dólar está fluctuando en ese rango de entre 1000, el original, ¿no? 1000, 1400, y que va a terminar con, digamos, las proyecciones a diciembre, si es que se mantiene el 1% tanto para la banda superior como para la inferior, en 9.32 el dólar hacia abajo y 1500 en el límite superior de la banda, ¿no? Y pensá que fue exitosa la salida del cepo. Recordemos que Cristina Kirchner decía que se devaluó un 30% y eso se iba a trasladar en la inflación. Al final la inflación fue
de 2,8%. ¿Pensás que fue exitoso? ¿No? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, yo creo que desde el punto de vista de lo que era traslado a precios, me parece que fue mucho más moderado de lo que originalmente se pensaba, porque el 14 de abril, cuando precisamente se establecieron las bandas, hubo un traslado a precios, digamos, donde, bueno, las proyecciones preliminares estaban dando una inflación del orden del 5% para el mes de abril. Sin embargo, bueno, ahí hubo una conducta muy reactiva por parte de los supermercados, sobre todo los minoristas, que empezaron a rechazar precisamente listas de precios con incrementos del orden del 7, del 9 y hasta el 12% en algunos casos. Y entonces a mí me parece que esa reacción que tuvieron los supermercados y también el hecho de que el dólar estuvo más cerca del piso de la banda que del techo, me parece que eso trajo aparejado una, y como te decía también, hay una cuestión fundamental: el consumo todavía no levanta, el consumo claro, eso masivo. te iba a decir, el consumo no levanta. Los supermercadistas pensás que porque la base monetaria está estable hace casi un año, exacto, o de última puede aumentar, digamos, mensualmente con los acuerdos que hacen los sindicatos con el gobierno, que está, a ver, con los sindicatos con las empresas, que están en el orden del 1.8, 1. Exacto. ¿Vos pensás que por arriba del 1.9% es factible que suban los precios, y bueno, o lo está frenando la masa de peso? Claro, por un lado tenés ese peligro latente por parte, digamos, de la masa salarial, que si se producen incrementos, en todo caso esto pueda traer presiones nuevamente inflacionarias. Por lo tanto, al gobierno por ahora el consumo no le está preocupando. Por ahora. ¿Por qué te digo por ahora? Porque a medida que corran los meses es probable que, bueno, como te digo, algo va a ayudar la desaceleración inflacionaria. Y algo de recuperación puede haber, sobre todo también del crédito. Claro. Volvió, digamos... El crédito va a dinamizar. El crédito, ¿no? Cuota fija. Crédito cuota fija, las tarjetas de crédito que están ofreciendo hasta 12 sin interés. Exacto. Entonces hay cierto apalancamiento por parte del consumo que puede traer, no te digo una mejora muy significativa, porque, digamos, para las elecciones y para la economía faltan relativamente pocos meses, pero... desde el punto de vista de lo que es, digamos, una economía que va a llegar a las elecciones de octubre con un tipo de cambio estable, con una inflación a la baja y con un nivel de actividad económica que moderadamente, sin mostrar demasiados saltos, pero que comparado con el año pasado va a tener cifras en verde. Y ahí justo que estás tocando ese tema, te quería preguntar, ¿pensás que la mejor campaña publicitaria del gobierno hacia el 22 de octubre tiene que ver con la inflación y un dólar estable? ¿Una inflación a la baja y un dólar estable? Yo creo que sí. Por un lado, una macroeconomía un poco más ordenada, con un superávit fiscal, mostrando estabilidad en el tipo de cambio, una inflación a la baja, consumo moderado, pero no, llamémosle así, no cayendo demasiado. Y desde el punto de vista político, bueno, sin, digamos, una oposición demasiado sólida, demasiado solvente del otro lado. Entonces me parece que el gobierno, con esta cuestión de política económica y con estos números que muestran la macro, me parece que le puede llegar a ser un capital importante para lo que van a ser las elecciones de octubre. Lo vimos en el año 2017 con la gestión de Mauricio Macri, ¿no? Parecido, donde la inflación terminó, la anual del año 2017, en un 25%. Terminó dando la victoria al candidato de Macri, ¿no? Exactamente. En ese momento era el candidato de Macri con Cristina Kirchner. Perdía Cristina Kirchner. Bueno, Esteban Bullrich, ¿no? Esteban Bullrich, exactamente. Esteban Bullrich en la provincia de Buenos Aires, digamos, Cristina perdió en la provincia de Buenos Aires y Bullrich hizo una buena elección. En general, digamos, el PRO hizo una buena elección a nivel nacional. Y es lo que vos decís, porque Bullrich, si bien era un jugador dentro del PRO, no era Macri. No. Y lo que sí, y Cristina Kirchner era Cristina Kirchner, y se terminó jugando la estabilidad económica y terminó ganando la estabilidad económica. ¿Pensás que la estabilidad económica siempre es el mejor candidato más allá de los nombres personales? Es un aliado muy importante,
que un gobierno llegue a las elecciones con estabilidad macroeconómica, con alguna recuperación en el poder adquisitivo, sin, digamos, disrupciones fuertes en lo macro, siempre es un aliado fundamental. Sí, la tranquilidad es muy importante. El bolsillo a la hora de votar tiene la última palabra, creo yo, ¿no? Entonces yo creo que eso va a ayudar mucho, va a ser un gran aliado del gobierno, pero por supuesto estamos en la Argentina, el contexto internacional está muy cambiante, y bueno, digamos, esto, como te digo, Juan, prácticamente es, no te digo día a día, pero sí hay que seguirlo de cerca, ¿no? El caso argentino, vos sabés que digamos, no, lo que luce hoy, mañana puede no ser demasiado, con lo cual siempre hay que ir con cuidado, ¿no? Bueno, excelente, Eduardo, seguramente te vamos a estar invitando nuevamente para seguir cómo va la dinámica de la economía y obviamente afectando siempre sobre la política. Muchas gracias, Juan, a vos, gracias por la invitación y bueno, va a ser con todo gusto. Muchas gracias, Eduardo, ¿no? Vamos a un corte y ya volvemos. Te queremos comentar que aquí en Tucumán Gold podés adquirir lo que quieras en oro sin pagarlo con pollo. Solo te vamos a vender por gramo, sin adicionales ni mano de obra, al mejor precio de Tucumán.